Hola a todos, mi nombre es Raúl Abel Vaca, trabajo en el Colegio de San Luis y en este momento me permito compartir pantalla con ustedes. El trabajo que voy a presentar es una evaluación de herramientas para la planificación de los aprovechamientos de caoba en bosques naturales del sureste de México. La caoba es un recurso de gran importancia para la economía de las áreas tropicales. En el sureste de México, la explotación de caoba se lleva a cabo bajo un modelo de forestería comunitaria y la viabilidad a largo plazo de esta actividad va a depender de asegurar cosechas sostenidas de este recurso maderable. Ahora bien, los procedimientos nacionales que rigen los planes de manejo de caoba en bosques naturales surgieron en la década de los 80 a partir del Plan Piloto Forestal. Estos lineamientos trataban de solucionar temporalmente el problema de regular la corta de caoba bajo un desconocimiento parcial de la dinámica de los bosques. Básicamente, estos lineamientos que actualmente implementa la Semarnat consisten en un diámetro mínimo de corta de 55 centímetros para controlar la posibilidad anual, la tala selectiva de individuos de la especie para reducir el impacto sobre el bosque y proteger la biodiversidad, y la reforestación de los sitios donde se extrajeron individuos para mantener las existencias del recurso. Estos principios deben aplicarse en las áreas forestales que se han definido como bosques permanentes. Estas áreas son delimitadas por las comunidades y ejidos forestales y son áreas que se reservan exclusivamente para el aprovechamiento forestal maderable, no maderable y otras actividades como la caza. El plan de manejo determina un sistema policíclico de aprovechamiento con un ciclo de corta de 25 años, es decir, que el área de bosque permanente que han definido los ejidos y comunidades forestales se divide en 25 zonas de corta y cada año se cortan de una zona diferente los árboles de diámetro superior al mínimo establecido. Luego de 25 años, el ciclo comienza nuevamente. Todo esto sí representa un mínimo de racionalidad técnica, con lo que, como decíamos, se buscaba y se busca todavía solucionar temporalmente el problema de regular la corta de caoba bajo un desconocimiento parcial de la dinámica de los bosques. Sin embargo, lo cierto es que estos planes y los lineamientos detrás de estos planes carecen de bases ecológicas sólidas, por los que las medidas silvícolas y de manejo definidas se sustentan en una serie de supuestos no del todo comprobados. Y estos supuestos son que todo el área de cosecha tiene el mismo rendimiento, que el volumen de arbolado con diámetro superior a 55 centímetros corresponde al volumen cosechable, la periodicidad de los ciclos de corta de 75 años, la estructura actual de las poblaciones que están siendo aprovechadas está balanceada y se conserva balanceada, y la sola apertura del dosel después de la corta selectiva de individuos y la plantación de enriquecimiento posterior a la corta aseguran la regeneración de las especies guías. Este modelo de manejo y sus supuestos están, por supuesto, condicionados por componentes espaciales y temporales de sustentabilidad. La selección del patrón espacial y temporal para las unidades de cosecha puede tener una influencia significativa en el grado en el que el aprovechamiento puede ser tanto rentable como sostenible en el largo plazo. Claramente, estas dos medidas, rentabilidad y sostenibilidad, se vuelven cada vez más complejas a medida que aumenta la escala espacial del manejo desde el área de los bosques declarados como permanentes en los ejidos a la escala regional. El uso crítico de los supuestos del modelo actual puede llevar a los administradores forestales a creer que un bosque se está manejando de manera sostenible cuando no es así. Estudios en las décadas pasadas se han enfocado en la evaluación de algunos de los aspectos más importantes del manejo, particularmente los supuestos que tienen que ver con la regeneración de la especie. Poca atención se ha dado a los supuestos relacionados a la escala espacial de los aprovechamientos, que tiene más que ver con cuestiones de crecimiento y rendimiento de la especie. Aún existe la necesidad de mejorar la información cuantitativa sobre crecimiento y rendimiento en bosques naturales que son base de un importante comercio de caoba. Información de este tipo es básica para un manejo adecuado de este recurso maderable en el sureste de México, y es justamente en este aspecto en el que se enfoca, digamos, este trabajo. Básicamente, lo que se busca en este trabajo es evaluar el supuesto potencialmente erróneo de uniformidad espacial en la productividad de los bosques donde se aprovecha de la caoba. Para ello, el trabajo se apoya en el concepto de calidad de sitio. La calidad de sitio se define como la capacidad productiva de un lugar resultante de la suma de todos los efectos de los factores del sitio, como los edáficos, climáticos, bióticos y genéticos. Esta calidad o productividad de un sitio puede ser considerada en términos de la producción potencial maderable para una especie y, por tanto, ser utilizada para proyectar la producción esperada de esta especie en sitios específicos. La medida de calidad de sitio que más se ha utilizado durante décadas es el índice de sitio. El índice de sitio se define como la altura promedio de individuos dominantes y codominantes de un rodal a una edad de referencia específica. Una medida alternativa, aunque menos utilizada, ha sido la relación altura-diámetro de individuos dominantes y codominantes. El supuesto detrás de estos modelos es que el crecimiento en altura es asintótico y alcanza un máximo que está definido por la calidad de sitio. Sin embargo, el uso de estos modelos típicamente se ha aplicado a plantaciones forestales coetáneas, monoespecíficas y libres de disturbios,
con el objeto de poder establecer curvas de índice de sitio estandarizadas de las especies de interés para su manejo. En bosques tropicales naturales, a partir de los cuales se desarrolla un importante comercio de especies maderables, no se han implementado herramientas de este tipo bajo el supuesto que no es posible encontrar las condiciones restrictivas necesarias para el uso de dichos modelos. Sin embargo, es posible pensar en el análisis de las relaciones de crecimiento mencionadas, es decir, altura-edad o altura-diámetro, en un sentido más ecológico, es decir, usar este tipo de relaciones de crecimiento para intentar detectar patrones espaciales de crecimiento que den idea de la variabilidad espacial en la capacidad productiva de los bosques. Especies como la caoba no forman anillos de crecimiento, son muy poco visibles y por tanto sería muy difícil y costoso estimar la edad de individuos desarrollados en condiciones naturales para poder aplicar indicadores de tipo altura-edad. De esta forma, para evaluar el supuesto potencialmente erróneo de uniformidad espacial en la productividad de los bosques, donde se aprovecha la caoba, se planteó la meta de evaluar la factibilidad de estimar y aplicar el concepto de calidad de sitio en bosques naturales a partir de la relación altura-diámetro y con un enfoque más ecológico. En una primera etapa, que ya se presentó en el congreso pasado, lo que se hizo fue determinar hasta qué punto factores observables en campo, es decir, las características microtopográficas del terreno y los tipos de suelo, de acuerdo con la nomenclatura maya, podían explicar variaciones locales en el patrón espacial de crecimiento de la especie. Esto se hizo en el ejido de Jacil, en su área de reserva forestal permanente, que comprende unas 25.000 hectáreas. Y se hizo con el propósito de generar información que pueda ser utilizada a escala local para el manejo de la caoba. En cuanto a la metodología, se utilizó un modelo simple pero razonable para evaluar la relación altura-diámetro, dado que lo que se buscaba finalmente era identificar un indicador simple de la calidad de sitio para caobas en bosques naturales. El modelo ajustado es una función polinomial cuadrática, es la que se muestra en la sección, en la porción, digamos, inferior derecha de la diapositiva. La función que se muestra ahí, la Y representa la altura total de los árboles, X es el diámetro a la altura del pecho, y A, B y C son constantes. Además, se realizó análisis de covarianza para evaluar el efecto de diferentes tipos de suelo y diferentes características microtopográficas en el crecimiento de los árboles de caoba, es decir, los tipos de suelo y las características microtopográficas se integraron a estos modelos como un factor. Es importante notar, digamos, que el intercepto, el parámetro A, en la ecuación cuadrática polinomial, es particularmente interesante en el contexto de un análisis de covarianza. La variación en este parámetro en función de diferentes niveles de un factor que influencia el crecimiento, como puede ser el tipo de suelo, las características microtopográficas, puede interpretarse como un indicador simple de la calidad de sitio, dado que el resto de la ecuación controla el efecto del diámetro. El uso de este modelo permitió detectar diferencias estadísticamente significativas y notables en el desarrollo de la especie relacionado con los factores microtopográficos y edáficos. No entro en detalle en estos resultados, como digo, ya se presentaron anteriormente, simplemente los menciono para poner en contexto el trabajo actual. Y bueno, la información que se generó entonces es de utilidad, sobre todo a escala local, puede ser usada por técnicos forestales para el diseño de prácticas silviculturales post cosecha en los planes de manejo o por los productores para la aplicación de dichas prácticas. Por ejemplo, identificar los mejores sitios, digamos, una vez que cortan las caobas para hacer la reforestación. También es información de utilidad para el establecimiento de parcelas permanentes, para generar información sobre el crecimiento de la especie. Bueno, la etapa actual, que es la que nos interesa presentar, en esta etapa se evaluó la aplicabilidad de este método para discriminar la calidad de sitio para caoba a escala regional. Para ello, se evaluó si era posible detectar patrones de crecimiento espacial de caoba a escala regional a partir de las características de la vegetación. Esto es utilizando los tipos de vegetación como un factor en los modelos, de tal forma de valorar si la respuesta espectral de la misma puede utilizarse para generar mapas de calidad de sitio, es decir, mapas que representen la capacidad productiva de los bosques del sureste de México en relación a la caoba. De esta forma, proporcionar herramientas de utilidad, ya no solo para técnicos forestales y productores, sino también para planificadores y administradores forestales como apoyo para la planificación regional. Para ello, el trabajo se basó en información del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, lo cual fue útil no solo para contar con información a escala regional, sino también para evaluar si la información existente en este instrumento podía servir para evaluar calidad de sitio para caoba y de esa forma ser útil en el diseño de herramientas de manejo de la especie a escala regional. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos contiene información de altura y diámetro de especies arbóreas, también información nomenclatural para identificar a los individuos muestreados en los inventarios, información del estado de salud de los inventarios, si se trata de individuos dominantes o combinantes, si tienen fuste recto o no. Finalmente también contiene información de los tipos de vegetación a nivel de sitio donde fueron muestreados los individuos. Es decir, en definitiva, el Inventario Nacional Forestal de Suelos contiene toda la información necesaria para poder evaluar el tipo de herramientas que se busca evaluar en este trabajo puntualmente.
Entonces, el trabajo consistió en determinar hasta qué punto los tipos de vegetación y la respuesta espectral de la vegetación permiten explicar la variación espacial en el crecimiento de la especie a escala regional. En términos metodológicos, aplicamos la misma metodología previamente descrita, lo cual incluye el análisis de la relación altura-diámetro por medio de la función polinomial cuadrática como un indicador simple de calidad de sitio, la integración de los tipos de vegetación en estos modelos como un factor para ejecutar análisis de covarianza y evaluar la capacidad de detectar diferencias en el crecimiento de la especie y explicar estas diferencias a través de estos modelos. El procedimiento en este caso incluyó también la limpieza y selección de datos presentes en el Inventario Nacional Forestal y de Suelo. Es decir, se seleccionaron datos de caoba que contuvieran información completa en cuanto a altura, diámetro, nombre científico, estado de salud, condiciones generales de los individuos y el tipo de vegetación a nivel de sitio donde se encontraba el individuo muestrado. Como segundo filtro se seleccionaron únicamente los individuos dominantes o codominantes en buen estado de salud y con fuste recto. Y finalmente se utilizaron datos localizados únicamente en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. En esta primera parte del análisis se detectaron diferencias estadísticamente significativas y también notables en el desarrollo de la especie, es decir, diferencias de más de 2 metros de altura por encima de la altura promedio predicha para la región controlada por el diámetro. Estas diferencias se relacionaron con el tipo de vegetación, como se puede observar en la diapositiva. Finalmente, se ajustó un modelo predictivo de la calidad de sitio y se elaboró un mapa de calidad de sitio a escala regional. El modelo predictivo se construyó utilizando herramientas geoestadísticas, particularmente Kriging universal. Estos modelos incluyen autocorrelación espacial, es decir, asumen que la distancia entre muestras refleja la correlación espacial, lo cual puede ser utilizado para generar predicciones a lo largo de una superficie a partir de puntos que representan las muestras. Es decir, el modelo del efecto de la distancia es el semivariograma, que es la figura que se muestra a la izquierda de la diapositiva, a partir del cual se pueden proyectar las predicciones a lo largo de una superficie para generar los mapas como el que se muestra al lado derecho, digamos, de la diapositiva. Este mapa representa, digamos, los bosques del sureste de México en un gradiente de capacidad productiva en cuanto a la caoba. Se sobreponen aquí en el mapa también los límites estatales y en amarillo los límites de los ejidos que actualmente desarrollan algún tipo de aprovechamiento forestal en la región. Bueno, en definitiva, el trabajo lo que hicimos fue demostrar la aplicabilidad del método a escala regional, es decir, este tipo de herramientas puede contribuir al ordenamiento de los bosques, donde la aptitud no es homogénea para el crecimiento de la caoba, puede contribuir también a estimar e identificar áreas de bosque óptima para el aprovechamiento de caoba, donde orientar estrategias de manejo forestal que sean económicamente viables y por lo tanto generen incentivos para la conservación de los bosques y eviten la conversión a otros usos de suelos. Puede contribuir también a identificar áreas que no son tan óptimas para el aprovechamiento de caoba, donde orientar estrategias más diversificadas de manejo forestal para lograr que estas estrategias también, que se desarrollen en estas áreas, también logren ser económicamente viables. También puede contribuir en la correcta delimitación de zonas de protección de la biodiversidad y de producción de servicios ecológicos sin reducir la capacidad del bosque de producir madera. Y finalmente también es útil para el establecimiento de parcelas permanentes que permitan obtener información para refinar los mapas como los presentados en este trabajo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.